Soy Martín Grilli, abogado especialista en derechos reales inmobiliarios y quiero tratar en esta ocasión con ustedes lo relativo a la responsabilidad del consorcio. Como ya hemos tratado en entregas anteriores, el consorcio es ni más ni menos que una persona jurídica que va a gestionar todo lo relativo al día a día de la propiedad horizontal y al mantenimiento de esta. Como toda persona jurídica que es, cuando uno necesita, establecer cómo juega la responsabilidad, en realidad lo que tiene que analizar de manera anticipada es otro presupuesto, es decir, qué capacidad tiene. Porque la capacidad, de alguna manera, nos va a marcar la medida de esa responsabilidad. Tratándose de personas jurídicas, tal cual lo establece el artículo 156 de nuestro código actual, nuestro código unificado, la capacidad de una persona jurídica está dada por el objeto, no cualquier objeto, sino el objeto que se debe ser indicado de manera precisa al momento de la constitución de esa persona jurídica. De tal forma, todos aquellos actos que tengan relación con ese objeto van a responsabilizar al consorcio. Y uno cabe preguntarse, ¿y cuál es el objeto de un consorcio de copropietarios? Bueno, precisamente es el mantenimiento, el sostenimiento de todas las zonas y partes comunes del edificio que ni más ni menos hacen y posibilitan la vida en el edificio y el mejor aprovechamiento de las unidades funcionales o exclusivas que pueda contar un edificio. Ergo, todos aquellos actos realizados que de una forma u otra se vinculen con esa finalidad de mantenimiento y sostenimiento de estas partes comunes, no solamente que van a estar vinculados al objeto, sino también que van a responsabilizar a ese consorcio de copropietarios como persona jurídica que es. Pero a veces cabe preguntarse si hay supuestos o pueden existir supuestos en que los consorcistas respondan por deudas del consorcio. Y bueno, yo siempre prefiero dejar en claro alguna especie de regla que clarifica el tema. Y la primera regla o el principio general es la responsabilidad directa. Es decir, el consorcio en principio, solamente el consorcio responde por deudas contraídas por él. Y eso tiene que ver, en realidad, y ser de aplicación fuera de consorcio. Es decir, todos, inclusive las personas físicas, en principio respondemos por nuestros propios actos, no por lo de los demás. Pero es de hacer notar que en ciertos casos es posible que los consorcistas tengan igualmente que hacerse cargo de deudas del consorcio. La doctrina normalmente hace un distingo según que estas obligaciones del consorcio hayan sido contraídas convencional o contractualmente a cuando no son contraídas convencionalmente, sino que son, por ejemplo, impuestas por la ley. En el caso de aquellas obligaciones contractuales contraídas convencionalmente, la responsabilidad siempre es del consorcio. Y solo en aquellos casos de insuficiencia de bienes, los consorcistas van a tener una responsabilidad, pero indirecta. Es decir, el déficit del consorcio se le va a cargar normalmente en las expensas comunes. En aquellas situaciones que se traten de obligaciones del consorcio, pero impuestas por ley, y sobre todo en casos de insuficiencia o impotencia patrimonial del consorcio, es decir, que con el propio patrimonio del consorcio no alcanzara a cubrirlas, entonces la responsabilidad de los consorcistas o de los copropietarios va a ser concurrente. A tal punto esto es así que, por ejemplo, Mariani de Vidal sostiene que aún así debe demandarse a todos conjuntamente. Es decir, por ejemplo, un juicio de daños y perjuicios de un tercero que se vio lesionado por una cosa común muy desprolijamente o negligentemente cuidada. La ley impone o va a imponer, y la justicia mediante, una obligación. Esa obligación de indemnizar no fue pactada contractualmente. Bueno, en caso de que no alcanzaran los bienes del consorcio,
Una técnica correcta sería, en ese juicio de daños y perjuicios, demandar a todos, al consorcio y a los copropietarios. Obviamente, en caso de impotencia patrimonial, los copropietarios van a responder y se van a liberar abonando la parte proporcional. Ese coeficiente que su unidad tiene fijado y predeterminado en el reglamento se va a aplicar a la suma de la deuda y de modo tal que si ese copropietario abona esa suma que arroje, va a quedar liberado, es decir, no hay solidaridad.